Imagina despertar con fiebre, temblando bajo una manta de lana áspera en una cabaña fría. Tus labios están secos, tu cuerpo arde, y cada respiración te cuesta. No hay hospitales, no hay analgésicos, no hay comprensión sobre bacterias o virus. Y lo peor, no hay médicos como los conocemos hoy. Solo hay curanderos, barberos cirujanos, monjes. Y métodos que harían temblar al más valiente. En la Edad Media, enfermarse era algo común. Pero sobrevivir al tratamiento, eso sí era extraordinario. Porque los remedios, lejos de curar, rozaban la tortura. Sangrías, cauterizaciones, calaveras molidas, y procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia. Cada dolencia, cada herida, cada padecimiento, tenía una cura que podía matarte más rápido que la enfermedad misma. Y sin embargo, la gente los aceptaba. Porque no había otra opción. Este es un viaje hacia la parte más oscura de la medicina medieval. Un mundo donde el dolor era diagnóstico, el sufrimiento era tratamiento, y la muerte era una visita frecuente. Prepárate. Porque después de esto, nunca volverás a ver un bisturí moderno con los mismos ojos. En la Edad Media, se creía que todas las enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los 4 humores del cuerpo. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. ¿Fiebre? Demasiada sangre. ¿Dolor de cabeza? Demasiada sangre. ¿Te duele el alma? Sí, probablemente también era la sangre. La solución, sangrías. Y no hablamos de una bebida. Hablamos de un procedimiento brutal en el que te cortaban con un cuchillo, una lanceta o un trozo de vidrio, para dejar salir tu sangre. Hasta que tu enfermedad se fuera con ella. Los cortes podían hacerse en los brazos, el cuello o incluso en la frente. A veces se usaban sanguijuelas, pero otras veces, simplemente abrían una vena y dejaban que la sangre fluyera en un cuenco. Hasta que el paciente se desmayaba. Se creía que la sangre vieja estancada causaba enfermedades, y que dejarla salir purificaba el cuerpo. Pero muchas veces, la cura se llevaba también la vida. Casos documentados cuentan de pacientes a los que se les extrajo casi la mitad de su volumen sanguíneo, causando desmayos, parálisis y muerte por desangramiento. Aún así, la práctica fue tan popular que existían calendarios lunares para saber cuándo y en qué parte del cuerpo debía ser cortado. La medicina no buscaba aliviarte. Buscaba equilibrarte, cueste lo que cueste. Imagina tener una herida abierta, una infección en la pierna, o una úlcera que supura pus y mal olor. Hoy usaríamos antibióticos. En la Edad Media, usaban fuego directo sobre la carne viva. La cauterización consistía en calentar al rojo vivo un hierro, una varilla o incluso una cuchilla curva, y luego aplicarla directamente sobre la piel para cerrar la herida, detener el sangrado. Y matar lo que no se comprendía. La idea era simple, el fuego purifica. El dolor era parte del proceso. A veces lo usaban para sellar amputaciones, otras para tratar hemorroides, tumores o bubones de peste. En ocasiones, se añadían hierbas o azufre para potenciar el efecto. Los gritos de los pacientes se oían desde las calles. Y aún así, esta práctica era considerada un acto médico de precisión. En monasterios, los monjes médicos calentaban cuchillas al fuego de las velas antes de tratar a enfermos que llevaban días sin dormir, con fiebres altas y delirios. La cauterización no solo dejaba cicatrices externas, también quemaba la esperanza. Pero en una época sin antibióticos, donde la infección mataba más que la espada, el fuego era visto como un aliado, aunque dejara un olor a carne quemada y una memoria grabada en la piel y en el alma. Si crees que la medicina medieval solo era brutal, prepárate para lo macabro. Durante siglos, una de las prácticas más extendidas entre médicos, boticarios y monarcas fue el uso de partes humanas como medicamento. Sí, consumir carne, huesos y sangre humana, como cura. Una de las fórmulas más comunes era el polvo de cráneo. Se raspaban restos de cráneos, especialmente de personas ejecutadas recientemente, y se reducían a polvo fino. Este medicamento se mezclaba con vino o leche caliente y se administraba contra hemorragias internas, epilepsia o dolores de cabeza.
Se creía que la energía vital del difunto, especialmente si había muerto violentamente, permanecía en sus restos. Y al consumirlos, esa energía curaría al enfermo. Los más ricos tenían acceso a un remedio aún más exótico: mumia, polvo de momias egipcias molidas. Las momias eran saqueadas de tumbas, trituradas en Europa, y vendidas en frascos como un producto de lujo. Reyes, nobles y médicos lo recetaban para todo, desde heridas hasta infertilidad. Incluso la sangre humana fresca era considerada medicinal. Se bebía en las plazas después de ejecuciones públicas. Médicos anotaban en sus libros: mejor si la sangre es de un joven fuerte, y que no haya tenido miedo al morir. Esta era la medicina que no distinguía entre ciencia, fe y superstición. Una medicina de desesperación, muerte y hambre de lo imposible. Hoy, una cirugía se hace con bisturís esterilizados, anestesia y salas limpias. En la Edad Media, la cirugía se hacía con cuchillos sin filo, sogas, gritos y rezos. Los barberos cirujanos, que también cortaban cabello y afeitaban barbas, eran los encargados de amputar extremidades, remover flechas o drenar abscesos. No tenían formación académica, solo experiencia y estómago fuerte. No existía anestesia. El paciente era sostenido por varios hombres mientras gritaba, mordía un trozo de madera, o simplemente se desmayaba del dolor. La amputación era brutal. Se cortaba el miembro afectado con una sierra manual o un hacha pesada, y luego se cauterizaba la herida con hierro al rojo vivo, para evitar que la persona muriera desangrada en cuestión de minutos. Sobrevivir no era garantía. Muchos morían por infección, gangrena, o por el shock del dolor. Otra práctica aterradora era la trepanación. Abrir agujeros en el cráneo de una persona viva para liberar malos espíritus, tratar epilepsia, migrañas o comportamientos demoníacos. Se usaban taladros manuales, cuchillos de hueso o cinceles. No había guantes. No había higiene. Solo un cráneo, una creencia, y mucha sangre. A pesar de todo, algunos pacientes sobrevivían. Y eso reforzaba la idea de que la medicina funcionaba. Pero para muchos, la cura dolía más que el mal. En un rincón oscuro de una cabaña húmeda, un curandero ata una sanguijuela a la piel de un niño. El pequeño llora. El hombre le dice, deja que chupe el mal. Ese era el nivel de medicina en el medievo. Las sanguijuelas eran uno de los métodos más populares para extraer sangre contaminada sin necesidad de cortar. Se aplicaban en brazos, cuellos, pechos, y en casos extremos, en genitales. Las personas creían que cuanto más sangraba uno, más puro se volvía. Pero no solo sanguijuelas eran usadas. También se aplicaban ratas muertas calientes sobre el pecho para aliviar la neumonía. Se pensaba que el calor del animal extraía la enfermedad. ¿Dolor de muelas? Algunos curanderos recomendaban colgar un sapo seco del cuello, o colocar su lengua en la mejilla afectada. La lógica era mágica, no científica. El mal debía trasladarse del cuerpo a un objeto externo. Y a veces, eso significaba usar excremento de perro seco mezclado con vinagre, heces humanas fermentadas aplicadas sobre la piel, o incluso beber orina propia, recogida antes del amanecer. Cada síntoma tenía una superstición asociada. Y cada remedio parecía salido de una pesadilla. Alquímica. Lo más perturbador es que estas recetas fueron transmitidas durante generaciones. Con manuscritos, dibujos detallados y consejos orales entre curanderos. Y en ausencia de ciencia, la gente creía. No porque fueran ignorantes, sino porque era eso, o morir. En la Edad Media, la línea entre religión y medicina era tan delgada como peligrosa. Muchas enfermedades eran vistas no como fallos del cuerpo, sino como castigos divinos, pruebas espirituales o posesiones demoníacas. Por eso, antes de buscar un cirujano o un curandero, el enfermo acudía al sacerdote. ¿Dolor en el pecho? ¿Pecado no confesado? ¿Convulsiones? ¿Posesión demoníaca? ¿Fiebre persistente? ¿Mal de ojo o castigo celestial? La cura era entonces rezar, confesar los pecados, pagar indulgencias o peregrinar a lugares santos.
Uno de los métodos más comunes era el exorcismo. Con la Biblia en la mano, el sacerdote leía pasajes sagrados mientras el enfermo convulsionaba, gritaba o simplemente moría. Los exorcismos no eran eventos teatrales como en las películas. Eran rituales largos, repetitivos y muchas veces brutales. Enfermos eran atados a camas, obligados a ayunar durante días, y golpeados con ramas benditas para expulsar al demonio. Pero no solo la oración era un tratamiento. También se recomendaba dormir junto a reliquias sagradas, como huesos de santos, pedazos de túnicas o gotas de sangre milagrosa. Se creía que estas reliquias absorbían el mal, como si fueran imanes de enfermedad. En los peores casos, el enfermo debía caminar descalzo cientos de kilómetros hasta un santuario, confesar públicamente sus pecados, y pasar días rezando de rodillas sobre piedras. ¿La fe curaba? Tal vez. Pero más a menudo, era una vía lenta hacia la resignación o la tumba. Hoy, un hospital representa esperanza, cuidado, higiene, tecnología y humanidad. Pero en la Edad Media, los hospitales eran más parecidos a hospicios, o incluso, a prisiones para moribundos. Los fundaban órdenes religiosas o ciudades, no para curar, sino para dar refugio a los pobres, los leprosos, los viejos y los moribundos. La medicina que se ofrecía allí era mínima. La mayoría de los pacientes eran alojados en salas comunes, hacinados en camastros compartidos, sin privacidad, sin ventilación y sin higiene. Los hospitales más grandes podían tener 100 personas en una misma sala, algunas tosiendo sangre, otras con heridas abiertas, otras, ya muertas, pero aún no retiradas. Los monjes y monjas que atendían no tenían formación médica. Su labor era más espiritual que sanitaria. Rezaban por los pacientes, los preparaban para la muerte, y si acaso aplicaban algún ungüento de hierbas, era por tradición, no por ciencia. Las enfermedades contagiosas como la peste, la lepra o la disentería corrían sin control dentro de esos muros. Ir a un hospital medieval era muchas veces la última parada antes del cementerio. El olor era insoportable. La comida era escasa. Y el tratamiento era resignación. Los ricos no iban allí. Tenían médicos personales, tratamientos en casa y remedios importados. Solo los pobres, los huérfanos y los incurables terminaban en los hospitales. Y muchos no salían jamás. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, la medicina en la Edad Media no era un camino hacia la salud, sino una ruleta macabra entre el dolor, la fe y el azar. Cortar, sangrar, quemar, rezar. Comer polvo de cráneo, aplicar excremento, beber sangre de ejecutados. Ese era el tratamiento. No existían conceptos como higiene, inmunidad, bacterias o contagio. Todo giraba en torno a humores, espíritus, pecados y castigos. Cada enfermedad era una amenaza doble, por lo que causaba y por cómo se intentaba curar. Y sin embargo, estos pueblos resistieron. Sobrevivieron. Y sentaron, sin saberlo, las bases para la medicina moderna que hoy conocemos. Es fácil reírse del pasado, pero más útil es recordarlo. Porque cada aguja esterilizada, cada vacuna, cada quirófano limpio y cada antibiótico existen porque antes, alguien fue cortado sin anestesia, quemado con hierro, o tratado con oraciones vacías. La medicina medieval fue una era de oscuridad, pero también de resiliencia brutal. Y si hoy tomas una pastilla sin miedo, da gracias a todos los que, hace siglos, murieron en el intento.